Bueno, pues buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, aquellos que nos visitan por primera vez. Es siempre una satisfacción el poder hablar de cuestiones interesantes, como es el día de hoy. Generalmente aquí se abordan muchos temas muy variados, en formato de conferencia, de mesas redondas, tenemos también presentación de libros y pueden seguirnos a través de internet. Visiten nuestra página y si algo les gusta, les apetece, pues serán bienvenidos en esta casa, que es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias en Madrid. Disculpen también la demora, se lo decía a Francisco González, a Paco, porque yo vengo ahora de clase de nuestra común Facultad de Educación de la Universidad Complutense. Ayer me preguntaron, ¿qué facultad es esa? Se llama así, Facultad de Educación, no de Ciencias de la Educación, nosotros, claro, Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado, es como se llama. Y ayer me preguntaban precisamente, ¿qué facultad es esa? Pues donde se forman maestros, donde se forman pedagogos, educadores sociales, ahí estamos. También ahora con los másteres de formación del profesorado de secundaria. Y yo tuve clase y algunos alumnos que llegan tarde, pues luego me entretienen al final pidiéndome cuestiones de lo más inverosímiles, etc. Y entonces, pues esa es la... muchas gracias por acudir a esta llamada. Yo voy a dar cuenta de un breve currículum del conferenciante, de Francisco González Redondo, que me disculpe si no está actualizado. Es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cantabria, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor titular de Historia de la Ciencia en el Departamento de Álgebra de nuestra universidad, al que pertenece desde 1989. Imparte su docencia en nuestra Facultad de Educación, donde fue secretario académico entre los años 2001 y 2009. Con Luis Arranz, coincidió todo el periodo con el decano, porque hoy le he visto también, pero deprisa y corriendo no pude detenerme con él, que además es compañero, permíteme que lo diga, de nuestras casas regionales, porque don Luis Arranz, decano que fue, en el tiempo en que era Paco secretario académico de la facultad, pues Luis Arranz está como vicepresidente en la Mesa de Burgos, ¿verdad? Casa Regional Mesa de Burgos, que está aquí al lado. Son además vecinos en Augusto Figueroa y hemos tenido alguna actividad conjunta y más nos gustaría hacer. Tú le ves seguramente más que yo, pues dile que me excuse y cuando proceda pues nos comunicamos. Y hombre, Luis Arranz además, tengo que decir que para mí un gran decano, más allá de algunas cuestiones que siempre son mejorables, pero yo... Bueno, alguna cuestión mejorable, por ejemplo, que esto es confesable, no se puede decir que no nos oye nadie, aunque Eduardo nos graba, pero lo de el anclaje de algunas mesas al suelo, en fin, esto fue muy discutido, pero bueno, esto es comprensible, ¿no? Es que, claro, como hacemos dinámicas, pues algún profesor, por toda razón, decía que era mejor mesas móviles y sillas y tal. Puede quedar grabado, sí. Si lo Puede quedar grabado. Sí, yo tampoco tuve un conocimiento exhaustivo, pero le valoramos mucho como amigo. También nos dio aquí extraordinarias conferencias sobre Colón, que es un gran especialista, y le valoramos mucho a Luis. Bien, Paco ha sido secretario de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, de la Sociedad Puig-Adam de Profesores de Matemáticas, del Grupo Interuniversitario de Análisis Dimensional y de la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote. Ha escrito o coordinado decenas de libros y numerosos artículos en revistas especializadas, como la Revista de Obras Públicas, la Revista Española de Física, la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, otras inglesas, un montón, y además de acreditado prestigio. Esto es muy importante que lo digamos, porque realmente todos estos contenidos que él nos presenta en conferencias múltiples los suele recoger en formato científico en estas revistas internacionales, como ahora se dice, de alto impacto, incluso, ya digo, a nivel internacional. Ha coordinado decenas de congresos y simposios, Ciencia y técnica entre la paz y la guerra, Blas Cabrera y la física de su tiempo, Ciencia
y técnica en España entre 1898 y 1945, Cabrera, Cajal, Torres Quevedo, etc. Ha sido comisario de numerosas exposiciones, por ejemplo, Leonardo Torres Quevedo, La conquista del aire, en la que él es un grandísimo especialista. Permitidme que lo recuerde, algunos lo sabéis, porque sois seguidores, pero otros tenéis que conocer esto, porque yo además tengo que decir que Paco desarrolla una actividad incesante. A mí, por ejemplo, me envía todos los días, prácticamente todos los días, información sobre la conferencia. Algún día no nos envía, algún día, pero otro a cambio nos multiplica las informaciones. Yo también lo recibo. Pero yo sí, ¿no? Es algo que llama la atención. Llama la atención. Aquí y allá da conferencias en instituciones de muchísimo prestigio, en facultades, en institutos, en sociedades científicas, del extranjero, etc., ¿no? De toda la geografía nacional. Es algo que llama la atención. Y Torres Quevedo es uno de los temas, digo bien, en los que él es un especialista. Yo alguna vez pues, me ha dado por escuchar alguna de estas conferencias y recuerdo esta que diste en Bilbao. ¿Dónde fue exactamente, Paco? En la biblioteca de Videbarrieta. Videbarrieta, la biblioteca, algo extraordinario. De verdad, te quiero felicitar por esa labor tan fabulosa que haces y por compartirlo con nosotros, por compartirlo. Porque además Paco ha dado aquí, yo ya perdí la cuenta, un montón de conferencias de mucha actualidad y extraordinarias. O sea que estamos realmente de enhorabuena. Es un lujo para nosotros contar contigo, contar también en la Facultad de Educación, desde luego Paco, como profesor extraordinario, y bueno, pues que sigas viniendo a esta tu casa, en la que además has estado a título individual y luego como ilustre representante de la Casa de Cantabria, los encuentros asturcántabros. Esto es un recordatorio, Andrés, Andrés es nuestro presidente adjunto, para que por favor lo reactivemos, basta que lo digamos ahora, que vamos con muchísima prisa a todos los lados, pero tenemos que reactivar esto de los encuentros asturcántabros. Ojalá que en algún momento nos lo recordemos tú y yo y lo podamos seguir haciendo. Encuentros de los que tan orgullosos estamos. Bien, Leonardo Torres Quevedo, La conquista del aire, Leonardo Torres Quevedo, Los transbordadores aéreos, Caseta de bombas del dique de Gamazo, Eureka, etc. Y durante los últimos años ha dictado conferencias en Londres, efectivamente, en el Instituto Cervantes, en el Instituto Español Cañada Blanche, en muchas sociedades extranjeras, en Oxford, en Cambridge, en Manchester, en Birmingham, en Uppsala, en Suecia, en Dinamarca, en México, en Coimbra, en Santander, en Lanzarote, en Zaragoza, en Bilbao, en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Y especialmente nosotros estamos, como digo, muy agradecidos por esta colaboración, por esa amistad que ya se retrotrae a su padre, el doctor, digo muy bien, múltiple doctor Francisco González de Posada, su padre, que también muy vinculado a esta casa. De manera que muchas gracias, Paco, y no te entretengo más, no les entretengo más, le cedemos el micrófono. Gracias a todos. Pues muchas gracias, Valentín, por tus afectuosas palabras, como siempre. No voy a llevarle la contraria con todo lo que ha dicho, porque tenemos que empezar cuanto antes, porque si no, no acabamos, ¿verdad? Y además os teméis que me voy a enrollar. Claro, ¿cómo no me voy a enrollar si tenemos que hablar ni más ni menos que de dos genios universales, de Da Vinci y de Torres Quevedo, aquí en el centro asturiano? Bueno, por lo primero de todo, Leonardo da Vinci, efectivamente. Bueno, esto no quiere ir. A ver si nos da. Ahora sí. Por lo primero de todo, ¿por qué hablar de Leonardo da Vinci? Razones hay muchas, pero estamos conmemorando el 5º centenario de su fallecimiento. Había nacido en 1452 y falleció en Amboise en 1519, hace ahora exactamente 500 años. De Leonardo se puede recordar muchísimas cosas y, como os podéis imaginar, no me corresponde recordar pues, de lo que todo el mundo podría hablar, de su faceta intrínsecamente artística, su genialidad como artista. Eso, bueno, pues ya se ha hablado mucho, se podía comentar si los cuadros que tiene son de él, los que se le han atribuido, porque veréis que la mayor parte se le han ido atribuyendo
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La mayor parte son discutibles, pero ciertamente la Gioconda no lo es. Nuestra aproximación tiene que ser en tanto que figura del Renacimiento y en tanto que científico, que es lo que yo puedo aportar, un análisis de su obra como científico. Y si queremos ver el Renacimiento, pues claro, el Renacimiento hay que verlo como la recuperación, diciendo 4 frases tópicas, a lo que me refiero, porque quiero ser más claro, ¿no? La recuperación del arte y la arquitectura clásica, pues en Florencia y en otras repúblicas italianas, y desde la perspectiva científica, pues ¿qué ciencia nos regalaron los clásicos, los griegos? Pues las matemáticas. La única ciencia que considerarían los griegos digna de ese nombre serían las matemáticas. Astronomía, geometría, aritmética y música. Todo lo demás, como estaba sujeto, era susceptible de cambio, pues no era objeto del conocimiento científico, sería de lo opinable, doxa, no episteme, que era solo objeto de episteme los 4 matématas de la antigüedad. Y por tanto, saber lo que opinan los matemáticos este año, del quinto centenario, es bastante relevante, porque la Real Sociedad Matemática Española, para honrar en el quinto centenario a Leonardo da Vinci, ha decidido dedicarle la portada de todos los números de su revista a Leonardo da Vinci, a los dibujos que hizo para la Divina Proporción de Luca Pacioli. Y en la contraportada, pues nos explica por qué han hecho esa elección. Y entonces leemos lo que nos van contando, ¿no? El 2 de mayo se cumplen 500 años, lo que ya estábamos contando, pero eso sí, nos tienen que aclarar. El genio toscano no hizo ninguna contribución notable a las matemáticas. ¡Ostras! ¿Vale? Seguimos leyendo. Pero es que es más, es que esas supuestas proporciones ideales del cuerpo humano, también conocido como hombre de Vitruvio, pues no está nada claro que Leonardo construyese su cuerpo ideal utilizando la razón áurea, ya que las proporciones del dibujo se ajustan exactamente a ella, ni los escritos de Leonardo apuntan en esa dirección. Bueno, entonces, señor presidente, pues yo creo que muchas gracias, ya hemos terminado la conferencia, ya nos podemos levantar, nos vamos a casa, ¿no? ¿No? ¿No levantáis? Pues claro que no levantáis. ¿Cómo que os vais a levantar? Cuando cogemos cualquier historia de las ciencias, resulta, por ejemplo, esa enciclopedia que dirigió René Tatón y que, bueno, se han hecho muchas ediciones, por ejemplo, esta en 18 volúmenes, que hizo la editorial Orbis en los años 80, pues vemos el prólogo general escrito por Tatón y ese prólogo, pues, ¿qué tiene para ilustrar lo que venga después del texto? Pues a Leonardo da Vinci, claro. Solo faltaba, es que no se puede escribir el capítulo, el libro dedicado al Renacimiento sin mencionar a Leonardo da Vinci. Bueno, ese dibujo no es de Leonardo da Vinci, de nuevo, esto es una atribución del siglo XIX que decidieron, encontraron ese dibujo y no es un autorretrato de da Vinci. Aunque fuese la obra de da Vinci, que probablemente lo sea, ese no es Leonardo. Leonardo era mucho más elegante y mucho más guapo. Pero da igual. En cualquier caso, cuando se trata de introducir estas cuestiones, estos apartados, pues como no puede ser de otra manera, siempre está presente Leonardo. Cuando ya entra en el capítulo exacto ya no es Tatón, es otro autor el que va a hablar del Renacimiento, pues para ilustrarlo, lo veis arriba, esas figuras, esos poliedros con los que ilustró la Divina Proporción de Pacioli, pues Leonardo da Vinci. Y cuando entramos en las matemáticas, pues lógicamente, como no puede ser de otra manera, pues aparecerá Leonardo. Solo faltaba. Pasamos al capítulo de las matemáticas y nos lo dice. Leonardo da Vinci no fue un producto de la enseñanza universitaria. Leonardo da Vinci fue un hombre sin letras, un hombre sin cultura, sin educación, sin cultura clásica. Ignoraba el latín y el griego. Era todo lo más un práctico. Pero es más, cuando cogemos lo que escribió Guillem en sus estudios sobre Leonardo da Vinci, pues resulta que nos presenta un Leonardo erudito, plenamente imbuido de la tradición de la ciencia medieval. Pero hay que reconocer que la erudición moderna no ha respetado casi nada de lo que hizo Leonardo da Vinci y de sobre lo que se supone que hizo Leonardo da Vinci nos contaba Guillem. Es decir, que Guillem se lo había inventado, la figura de da Vinci, y por tanto no debemos tenerla en cuenta. Pero es más, es que los psiquiatras del siglo XXI han analizado la obra de Leonardo da Vinci a partir de sus manuscritos y demás, y resulta que lo han diagnosticado a posteriori con TDAH, es decir, le atribuyen, aparte de dislexia y de otras patologías, pues el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es decir, han explicado por qué da Vinci no terminaba prácticamente nada, por qué no publicó nada, por qué dejó un montón de manuscritos que son un caos,
y que por tanto, pues yo creo que ahora ya sí, nos podemos levantar, nos podemos ir, porque claro, si tiene TDAH, no termina nada, no hace matemáticas, no hace nada, yo no sé a qué habéis venido. ¿A qué habéis venido? A escucharte. Pues vamos a seguir entonces, claro, porque si no, claro. Lo que sucede es que cuando se analiza la obra de Da Vinci, en esa enciclopedia o en cualquier aproximación que se haga, pues resulta, y nos lo cuentan, que Da Vinci fue un polímata, es decir, que se dedicó a casi todos los campos del saber que merecían ser conocidos en ese Renacimiento, también antes, pero sobre todo en el Renacimiento. Y nos cuentan pues, que se interesó por la geometría y la mecánica, por la geología, por la geografía, por la biología, por la anatomía, por la botánica y por la óptica. Que nada quedó al margen de su interés y que en casi todos los dominios aportó algo interesante. ¿Y esto cómo sucedió? Bueno, pues en realidad nada de esto sucedió en su época. Da Vinci nada de esto lo publicó, sobre esto escribió, pero nadie lo leyó en vida de Da Vinci. Lo hemos ido redescubriendo después. Por ejemplo, Richter, en 1883, hace un análisis de esas obras manuscritas, de las que tenemos 2 códices aquí en la Biblioteca Nacional de Madrid, y nos cuenta en el prólogo pues, sus impresiones, ¿no? Los textos originales, la verdad es que es una pena que han estado sin publicarse por mucho tiempo, en 1883 estamos hablando, ¿no? Su contenido es un misterio. Claro, no se han publicado, era un misterio y él, Richter, nos los va a descubrir a finales del siglo XIX. Bueno, no debió tener mucho éxito en sus intenciones porque en 1898 otro erudito, en este caso Eugenio Munz, pues publica varios volúmenes más con la misma pretensión. Y en el prólogo nos vuelve a contar lo mismo, ¿no? La gran mayoría de los dibujos y de las páginas de Da Vinci no se han reproducido nunca. Ningún crítico ha intentado nunca catalogarlos y clasificarlos. Bueno, gracias a lo que va a hacer él, este Munz, pues el examen metódico de estas caligrafías autógrafas, pues yo creo, dice Munz, que he sido capaz de penetrar con profundidad en el pensamiento de Da Vinci. Pero tampoco debe tener mucho éxito, porque en 1906 y hasta 1913 Pierre Guillaume tuvo que publicar varios volúmenes más con la misma pretensión, reconociendo que la obra de Da Vinci era un caos, que no hay manera de entender lo que estaba escrito, primero porque escribía especularmente, es decir, era zurdo y escribía de derecha a izquierda, pero simétricamente, para leerlo hay que hacerlo con un espejo. Bueno, yo le pregunto a mi madre, que es zurda también, y ella también es capaz de escribir así, con lo cual no es tan de extrañar. O sea, existen más casos, ¿no? Pero los eruditos tienen que volverse locos con el espejito, bueno, ahora con los escáneres lo puedes hacer de otra manera, ¿no? Pero en aquella época, pues tenían que estar ahí peleándose. El hecho es que ha sido redescubierto, como veis, a finales del 19 y principios del 20. Hasta entonces, prácticamente podemos decir que Leonardo da Vinci no existió. ¿Y cuál es entonces la aportación de Da Vinci a la ciencia? Porque nos han dicho que aporta en casi todos los ámbitos. Cuando hablamos de la época que le tocó vivir a Da Vinci, hablamos del Renacimiento. Siglo XV, sobre todo, la segunda mitad, y la primera década y media del siglo XVI. Claro, todo esto es un renacimiento, el núcleo del renacimiento, que va a ser el prólogo a la Revolución Científica. Y el inicio de la Revolución Científica solemos situarlo con la publicación de la Revolución de las Orbes Celestes de Nicolás Copérnico, donde deja de estar, o propone que deje de estar la Tierra en el centro de lo que llamaremos el Sistema Solar, entonces el universo, el cosmos, y que ese lugar lo ocupe el Sol. Bueno, pues a esto se dedicó también Da Vinci, efectivamente. Participó de alguna manera de las observaciones de los cielos y nos regaló páginas manuscritas con estudio pues, de los movimientos de los astros, etc. Es verdad, y se le atribuye, que por sus necesidades artísticas, pues se supone que es uno de los primeros en Occidente en reconocer que la luz cenicienta de la Luna pues es el reflejo de la Tierra, que no tiene luz propia, no es un astro con luz propia, sino que es el reflejo del Sol dando en la Tierra dando en la Luna. Y el carácter subjetivo del halo de las estrellas fijas. También en los manuscritos de Da Vinci encontramos esas referencias. Pero tiene que ser ahora, en esos estudios que han hecho todos estos eruditos y lo que hacemos sobre lo que han hecho estos eruditos, que redescubrimos algo que en época de Da Vinci no regaló. Porque lo que escribía Da Vinci era esto. Miles de páginas, bueno, la mitad de lo que escribió se habrá perdido, o más de la mitad,
pero caótico. Ahora me pongo a escribir sobre astronomía, pero en un margen, pues algo de biología y después un poquito de geología. Es decir, se interesa por la astronomía, hace algunas aportaciones, pero sin ninguna sistematicidad. Y claro, buscando lo que ha escrito un genio caótico, pues podemos encontrar prácticamente cualquier cosa. Se ha querido destacar, por ejemplo, que porque en una frase dijo "y la Tierra está en el centro", pues se adelantó a Copérnico en esa visión heliocéntrica frente a esa Tierra en el centro del cosmos. Bueno, porque en una frase suelta en miles de páginas diga que la Tierra está en el centro, no estaba siendo revolucionario y no se estaba adelantando 4 décadas o las que fuesen a Nicolás Copérnico. Por tanto, hay que leer a Da Vinci, pero con mucha precaución. Y sobre todo, no podemos leerlo con el entusiasmo del que quiere encontrar en Da Vinci el que se ha adelantado a todo. Por ejemplo, a la física. También se destaca cuando se analiza a Da Vinci su contribución a la física. Da Vinci es sobre todo un ingeniero, va a construir numerosísimas máquinas y más que construirlas, las va a diseñar. Y una persona con sus inquietudes no va a limitarse simplemente a esos diseños, va a intentar encontrar los fundamentos, o llamaríamos físico-matemáticos, para el funcionamiento de esas máquinas. Y claro, eso es una obligación, entrar en el ámbito de lo que llamaríamos pues la física, la mecánica, la ciencia del movimiento. Y efectivamente, cualquier libro de historia de la ciencia que vaya a tratar la ciencia de la Edad Media, por ejemplo esta mega enciclopedia dirigida por Platón, pues nos va a contar que Leonardo da Vinci ocupa un lugar en esta historia de la física, de la transición desde la Edad Media a la Edad Moderna. Y que va a contarnos pues, bueno, en qué se ha basado de alguna manera Leonardo da Vinci, qué lecturas hizo, en qué otros pensadores medievales se pudo inspirar. Básicamente, el que más estudia esto es Pierre Guillaume, y por tanto hay que tener mucho cuidado porque Pierre Guillaume se enamoró enormemente y exageró brutalmente las posibilidades de la aportación de Da Vinci, ¿no? Leyendo más allá de lo que el propio Da Vinci había escrito. Pero en cualquier caso, lo que sí está claro es que se dedicó a la ciencia del movimiento con un problema: era aristotélico. Entonces, claro, Aristóteles para la física pues fue en gran medida una rémora, porque no quería investigar, no quería experimentar, era peripatético, era bueno, un tipo de física que realmente necesitaba ser cambiada por una nueva física, como sucederá en ese Renacimiento y sobre todo en la Edad Media. Pero en cualquier caso, es verdad que Da Vinci no solo lee a Aristóteles, sino también lee a Arquímedes. Hay bibliotecas públicas en Florencia y hay bibliotecas en Milán, las dos sedes principales de la actividad de Da Vinci, y ahí en ambas va a entrar en contacto con traducciones de Arquímedes. Y aunque no sabe latín y no sabe griego, pero es verdad que puede acceder de alguna manera a esas obras. Y claro, acceder a las obras de Arquímedes, el gran, bueno, podemos llamarlo el gran mecánico, el pionero en el mundo griego de lo que sería buscar la matemática inherente pues a la palanca y a otras máquinas simples, pues le daba cierta, bueno, pues base a sus consideraciones, ¿no? Y efectivamente nos va a contar en sus manuscritos cómo conoce perfectamente los principios de la balanza o de la palanca. Pero el problema es que tiene TDAH, se supone, nos dicen los profesionales, y eso le impide concretar. No nos va a regalar de ninguna de las maneras un tratamiento sistemático de lo que llamaríamos la ciencia mecánica. De ninguna de las maneras. Pero en cualquier caso, sí podemos recordar pues, que es heredero de esa física del ímpetus, de lo que es lo que está predominando, yendo un pelín más allá de Aristóteles en toda la Edad Media. Lo que más le puede interesar a un ingeniero que va a estar a las órdenes, por ejemplo, de César Borgia, y que va a tener que colaborar con César Borgia en a ver cómo tiramos murallas, cómo utilizamos la artillería, esa incipiente artillería, esa arma que están los estados italianos utilizando una contra otra. Entonces, lo que son las trayectorias parabólicas de los proyectiles, pues va a tener presencia también en su obra. Pero claro, el heredero del pensamiento medieval va, y sobre todo del aristotélico, va a pensar que el lanzamiento inicial de ese proyectil va a recorrer una trayectoria rectilínea, que cuando alcanza el punto más alto va así a recorrer una especie de trayectoria curva, pero que va a bajar también en línea recta. Bueno, ese principio lo encontramos en el caos de sus anotaciones manuscritas en distintos lugares, cuando se supone que intenta abstraer o teorizar. Pero cuando hace los dibujos, pues vemos que no es así, que entiende perfectamente que la trayectoria es parabólica, que no es una composición de movimientos raros como se le daba desde la Edad Media, ¿no?
Es decir, que a la física, pues de alguna manera, también hace algunas aportaciones que buscando aquí, buscando allá, pues nos permiten ver que incluso, pues sí se podía haber adelantado formulando quizá uno de los primeros, lo que luego para Newton será uno de sus 3 postulados en su, mecánica dinámica del punto material, el principio de acción y reacción, porque textualmente se puede leer en uno de sus manuscritos por lo que podéis leer conmigo, ¿no? Tan grande es la acción del cuerpo percutor en el objeto como la del objeto percutido en aquel. Bueno, claro, buscando así frases sueltas en la obra de Da Vinci podemos encontrar numerosísimas cosas y yo desde luego os animo a que naveguéis por internet porque todos los libros que os he enseñado están todos en acceso gratuito y los podéis descargar en PDF en archive.org, una plataforma que hizo Google y otra con las universidades americanas, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos que entender que estaba haciendo Da Vinci es intentar encontrar el quinto matémata. Es decir, si hay 4 ámbitos del saber, lo que van a ser el quadrivium en las universidades medievales heredado de los 4 matématas de la antigüedad, y el resto de las disciplinas no son susceptibles de conocimiento científico porque no son matematizables, ese va a ser el sueño de Da Vinci. El sueño de Da Vinci va a ser el de la matematización de lo que llamaríamos hoy la física. Y eso es lo que podemos encontrar en numerosísimas páginas de sus manuscritos. Y sobre todo en las ediciones que ya tenemos trasladado al espejo con la lectura que podemos hacer nosotros de izquierda a derecha normal. El intentar encontrar esas relaciones matemáticas entre lo que llamaríamos hoy las magnitudes físicas. Claro, esa tarea que se está imponiendo Da Vinci a sí mismo, pues es descomunal. Pretender matematizar la física pues va a requerir todo el trabajo de Galileo, luego de todos los del siglo XVII, culminado con Newton, toda la matematización, la introducción de álgebra y análisis en la dinámica de Newton, en los principios de Newton están escritos geométricamente, como los podía haber escrito prácticamente un Euclides. No hay álgebra, no hay análisis, no hay ni una sola ecuación, no hay operadores diferenciales, aunque contribuyese Newton y polemizase con Leibniz sobre la introducción del cálculo infinitesimal, en sus principios eso no existe. Va a ser esa síntesis de álgebra y análisis con la visión de esos principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza de Newton lo que haga el siglo XVIII. Pero claro, si lo que pretendía precisamente en el finales del siglo XV y principios del XVI Leonardo da Vinci era lo que va a llevar 3 siglos a numerosos científicos, por ejemplo a Newton, Oliver, Descartes, montones de científicos, pues es una tarea descomunal. Y ese va a ser quizá el fracaso de Da Vinci, lo que le va a llevar a retirarse, la imposibilidad de la tarea descomunal que se había impuesto. Porque es que su tarea es eso, descomunal, es que ha querido tocar todos los ámbitos del saber. Por ejemplo, geología. También ha analizado los procesos erosivos. Él ha visto que en las montañas hay lo que llamamos estratos, roca sedimentaria, estratificación, y que eso, lleno de cosas que parecen bichitos, eso no podía estar ahí por creación divina, que eso ha subido de alguna manera desde lechos marinos. Y se pone a investigar los procesos erosivos, los procesos de sedimentación y los procesos de lo que llamaríamos de dinamicidad geológica de la Tierra. Y se pone a investigar todas estas cuestiones. Y también hay numerosísimas páginas dedicadas a todo eso. Primera pregunta que se tiene que hacer cualquier persona que se quiera referir a estas cuestiones. ¿De qué está hecha la Tierra? ¿De qué están hechas las montañas? ¿Cuál es el origen de las montañas? Pero la Tierra en la que estamos es una masa sólida y el agua, digamos, que ocupa simplemente la parte superficial, porque, claro, el diámetro de la Tierra es enorme y el agua representaría una pequeña costrita acuosa, fluida, encima, o los continentes flotan sobre un magma más o menos fluido. Bueno, pues Leonardo da Vinci es más bien de los que piensan que el núcleo es sólido y tienen muchos dibujos en sus manuscritos refiriéndose a esto, frente a la visión más global que es que prácticamente, no es que sea hueca, pero que los continentes flotan sobre una masa más o menos fluida. Pues todas estas cuestiones son tratadas por Da Vinci. En Da Vinci siempre se está buscando si era cristiano o no era cristiano, si creía en Dios o se peleaba con Dios. Claro, en el manuscrito podemos encontrar una cosa y la contraria, porque escribe tanto y tan caótico que podemos encontrarlo prácticamente todo. Pero las montañas fueron situadas donde están situadas actualmente por un Dios creador antes de echarse a descansar, o hay dinamicidad intrínseca, geológica, que ha movido las montañas hasta arriba. Está claro que los terremotos
están ocasionando movimientos de la corteza. Bueno, pues Da Vinci es más bien de los que piensan que hay dinamicidad, que no ha sido creada la Tierra de una vez por todas para siempre, sino que sigue habiendo creación, movimiento. Pero sobre todo, lo que van a destacar todos los libros son esos estudios que va a hacer Da Vinci sobre los procesos erosivos y los procesos de sedimentación y el papel del agua y del viento en la modelación del relieve. Y todo esto lo va a llevar a su obra artística, todo esto lo va a llevar también. Y sobre todo, pues va a llevar también esa realidad que él ha visto. Los animales aparecen fosilizados en esos estratos y van a estar en conflicto con el Génesis de alguna manera. Esos animales ya no existen, esos animales no están descritos en la Biblia. Ha habido de alguna manera desaparición de especies y la edad de la Tierra puede que sea mucho mayor de lo que estábamos pensando por las generaciones de la Biblia. No es que se meta mucho en estos líos, pero se puede intuir a partir de los textos que hay. Porque esto también ha sido estudiado. Esto ha sido estudiado en detenimiento y hay tratados que os podéis descargar gratuitamente sobre Leonardo da Vinci y la geología, donde nos cuentan todas estas cuestiones. Es decir, que es verdad, Da Vinci se dedicó a casi todo, pero no terminó nada. Ese libro no lo ha escrito Da Vinci. Ni siquiera el Tratado de Pintura, que se supone que es con ese nombre, el Tratado de Pintura, es de Da Vinci. Es una recopilación de varias décadas después de hojas sueltas por parte de sus herederos que le han intentado dar un formato. Pero no fueron más allá que recopilando algo que Da Vinci nunca llegó a completar. De todas maneras, estáis echando en falta un ámbito que es, digamos, el más espectacular en Da Vinci, que es el de la contribución a la anatomía. Porque Da Vinci, saltándose la mayor parte de las normas de la moralidad y de la legalidad de su época, decidió diseccionar cadáveres. Eso, obviamente, si habéis leído la novela El médico o habéis visto la película o estáis viendo la obra de teatro, veis que no es un problema simplemente del mundo cristiano. Puede pasar en cualquier mundo de cualquiera de las tres grandes religiones. Eso de coger un muerto, diseccionarlo y demás, pues no estaba bien visto. Si tú lo has enterrado, eso ya no es cosa tuya y eso es de la divinidad, el alma, etc. Eso de las disecciones de los cadáveres te podía llevar directamente a la hoguera. Era ilegal, aunque no fuese ni siquiera por cuestiones religiosas, por ilegalidad. Bueno, sin embargo, Da Vinci va a diseccionar, va a comprar cadáveres de adultos, de niños, de viejos, hasta de mujeres embarazadas y va a hacer unos análisis impresionantes de esa anatomía humana. Y no es porque lo necesites simplemente para su arte, que lo puedes necesitar si quieres dibujar un San Juan, o al niño Jesús, o a un adulto, pues efectivamente conocer cómo son los músculos, cómo son los huesos, dónde están situados, si fuese a hacer un Cristo crucificado, que no consta que hiciera, pero podría estar muy bien, pero realmente esto es innecesario. Para un artista no hace falta este estudio, pero es que para un artista no hace falta hacer esto, no hace falta coger una mujer embarazada en un alto, muy avanzado estado de gestación y diseccionarla para estudiar el feto con detalle. No era necesario para un artista hacer esto. Y desde luego no es necesario destripar hombres o mujeres para estudiar todo su interior, para estudiar aparato urinario, aparato reproductor, los tendones, los nervios, hacer absolutas disecciones, pero detalladísimas. Y por muy reciente que fuese el cadáver, estos estudios no son agradables en ninguna forma. Es decir, que Da Vinci va a hacer un esfuerzo brutal por conocer una anatomía humana que estaba vedada y que no se podía hacer en esa época por parte de los profesionales de la anatomía, médicos y fisiólogos. Esto estaba prohibido. Pero es que va mucho más allá. Es que, y exagero un poco al decir que puede considerársele el iniciador de la neurociencia, va a diseccionar la parte superior, cráneos, va a abrir cráneos y va a empezar a chopear, a coger trocitos, láminas muy finas. No tiene microtomos ni panmicrotomos como tendrá nuestro cajal, pero sí los va a enlonchar para estudiar, claro, el concepto de neurona no va a estar en él, pero sí las terminaciones nerviosas del cerebro hacia los oídos, hacia los ojos, hacia la nariz, con finísimas, os he puesto aquí algunos ejemplos, y anotaciones en los lados, intentando encontrar los fundamentos de lo que hoy llamaríamos el pensamiento o la neurociencia, tan en boga en el siglo XXI. Es decir, es un hombre impresionante. Da Vinci, para conocerlo,
aunque uno esté muy prevenido, tiene que dedicarse con mucho detenimiento, porque es que es eso, es un polímata y en todos los campos seguro que hizo aportaciones muy originales, merece ser conocido. Como casos menores, pues evidentemente en su obra pictórica va a necesitar pues, dibujar animales, se va a dibujar plantas, claro que sí, pero muchas veces no va a hacer falta para dibujar las alas de un ángel, pues estudiar el vuelo de los animales. Y es que va a hacer unos estudios casi no, obsesivos sobre el vuelo de los animales, sobre los movimientos de las alas, que cuando los especialistas en estas cosas nos lo cuentan, dicen, el ángel de la Anunciación, cuando se posa, está en una posición, esas alas, que no son alas de ángel, son alas de ave, si lo veis, dicen, pero ¿qué alas son estas? Estas son las alas de un ave, no son las alas de un ángel blanquitas y demás, de ninguna manera, eso también era blasfemo, probablemente, y hasta herético, pintarle unas alas reales a un ángel, no se podía hacer. Bueno, pues la postura de esas alas, por lo que nos cuentan los especialistas, que con máquinas de alta definición, ralentizando el aterrizaje de las aves, lo que nos viene a decir es que Leonardo tenía una capacidad visual impresionante, porque eso no se ve a simple vista con el ojo. Es tal la rapidez con la que el ave hace ese movimiento en el aterrizaje, que ha debido tener como capacidad fotográfica instantánea para poder registrar esa posición de las alas como tiene la Anunciación y en algunas otras de sus obras. Es decir, que ha hecho un estudio mucho más allá de lo que desde luego cualquier artista iba a necesitar. Y lo mismo pasaría en el ámbito de la botánica. Para dibujar el paisaje detrás de las figuras, pues no hace falta estudiar pues, los filamentos en las hojas, etcétera, que son auténticos tratados. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que no se enteró nadie. Nadie de su época se enteró. Ni la botánica pudo progresar, ni desde luego la anatomía humana pudo progresar. Nada de esto leyó ni uno solo de los anatomistas del siglo XVI. Todo, Vesalio, etcétera, tuvieron que recomponer todo lo que se hizo por sí mismos y sin haber podido disfrutar. La ciencia anatómica hubiese progresado muchas décadas si Leonardo da Vinci hubiese compartido sus conocimientos con el resto del mundo. En geología tuvimos que esperar a Steno más de 100 años después para que alguien aportase algo parecido a lo que estaba dejando en sus manuscritos Leonardo da Vinci. Un genio sin lugar a dudas. Por eso, cuando le damos a Google que nos busque una definición de Da Vinci y nos da, la primera voz que nos pone es la de Wikipedia, pues leemos lo que tenemos que leer, que fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor. ¿Habéis oído? Inventor. Leonardo da Vinci también fue inventor. ¿Y qué nos dice que ha inventado? Pues desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y hasta el automóvil. Y todo eso se supone que lo habéis visto en numerosísimas exposiciones, porque cuando vais a una exposición sobre Leonardo da Vinci, prácticamente de todo lo que os he contado no aparece nada. Ni el geólogo, ni el botánico, ni el anatomista, ni nada. Aparece el inventor. Pero ¿de verdad Leonardo da Vinci fue un inventor? Es verdad que en la obra de Leonardo da Vinci encontramos numerosísimos esquemas, por ejemplo, de juegos de cables con poleas, contrapesos y demás. Por supuesto, en la obra de Leonardo da Vinci nos dicen que pues es un precursor del vuelo, porque dibujó unas alas, diseñó, pues sí, efectivamente, una especie de alas para ponérselas a su ayudante, porque ante el hecho de que no somos mamíferos voladores, somos mamíferos terrestres, pues no podemos echar a volar moviendo los brazos. ¿Y qué pasará pues, si nos ponemos unas alas artificiales? ¿Podemos echar a volar? Bueno, pues Leonardo, el único invento que se supone, de todo lo que se supone que inventó, que ensayó, fue esto. A su ayudante le dijo, ponte estas alas y tírate a ver qué pasa. Bueno, pues lo que pasó es que se rompió una pierna nada más, que se podía haber matado, porque lo normal era matarse. Bueno, Otto Lilienthal, que este no es el ayudante de Leonardo, obviamente no había fotos en aquella época. Este es Otto Lilienthal, otro inventor, este sí tenía conocimientos bastante avanzados, se supone, más o menos podemos decir que era un ingeniero alemán, y se tiró unas cuantas veces. Claro, la probabilidad de matarte cuando te tiran muchas veces aumenta, y efectivamente se acabó matando.
volando, porque no somos mamíferos terrestres y hay que estudiar muy bien. Hoy sí tenemos alas delta y sabemos hacer más cosas, pero en aquella época no. Controló la caída unas cuantas veces hasta que se mató. Bueno, a Da Vinci le atribuimos incluso autómatas. No construyó ningún autómata. Lo que nos dejó fueron esos esquemas que estáis viendo. Y en el siglo XX y sobre todo en el XXI, pues distintos artesanos han reconstruido en base a esas anotaciones que acabáis de ver, pues, bueno, esto no lo veis en las anotaciones, hay que echar mucha imaginación para ver ese guerrero autómata ahí. Pero bueno, nos dicen que era más o menos eso lo que quería hacer Da Vinci. Incluso los de allá que se vienen arriba y como bueno, elige gente con cara que quiere vivir de esto, pues ese león que nunca estuvo en los manuscritos de Da Vinci, pues no pone el león mecánico de Leonardo da Vinci. Bueno, pues os tengo que decir, Leonardo da Vinci no fue un inventor. Y para que entendáis que no fue un inventor, ¿a quién tenemos que traer a colación? A un inventor de verdad. Al nuestro, a Leonardo Torres Quevedo. Porque además, ¡qué casualidad! ¿Cuándo hemos dicho que nació Leonardo da Vinci? 1452. ¿Cuándo nació Leonardo Torres Quevedo? Exactamente 400 años después. Casualidades que tiene la vida. ¿Cuándo hemos dicho que descubrimos a este Leonardo da Vinci, geólogo, biólogo y 40.000 cosas más? ¿En el siglo XV y en el siglo XVI? No. ¿Cuándo hemos dicho? A finales del XIX y principios del XX. ¿Cuándo actúa inventando de verdad el nuestro? En los mismos años en los que nos estamos inventando a Leonardo da Vinci. Muchas casualidades, pero sí, el nuestro es un genio también. Y tenemos que verlo. Porque nació aquí, en España, en esa casa en Santa Cruz de Iruña. Y fue inventor. Era ingeniero de caminos. Pero en realidad era ingeniero de caminos porque en aquella época se decía que Dios existe. Claro que existe. Y además es ingeniero de caminos. Entonces cualquier genio o alguien que apuntase hacia ser genio tenía que estudiar ingeniería de caminos. Y su padre pues le animó a que estudiase ingeniería de caminos. Y es verdad que el otro Leonardo, el florentino, el renacentista, jugó con cables, con poleas, con pesas. Sí, jugó con todas esas cosas, pero no hizo nada con ello, nada más que dibujos. El nuestro, Leonardo, cuando acabó la carrera de ingeniero de caminos, se retiró al Valle de Iruña a pensar como el florentino, sí, y a escribir. Y por ejemplo escribía cartas a proveedores de cables alemanes, porque se había inventado ya el cable de acero. Pero el nuestro Leonardo, va mucho más que el otro florentino. Porque aparte de pensar, de retirarse a meditar en su despacho, en su estudio de ingeniería, o como lo queramos llamar, traslada a dibujos pues el resultado de sus pensamientos. Y esos cables que habéis visto, pues por ejemplo, les da forma y los sitúa de tal manera que puedan ser útiles y concibe un sistema, el nuestro, no el otro, el nuestro, un sistema de posible transporte por cable con seguridad absoluta de personas. El cable soporte va a tener en un extremo una polea, de tal manera que pasa por la polea el cable, no está fijo en los dos extremos, en uno sí, pero en el otro no, y lo que tiene al final es un contrapeso que va a ser el que determine la tensión en el cable. Es decir, el cable va a funcionar a tensión constante. En la época de Da Vinci no había motores, en la de Torres Quevedo sí, por tanto, el cable que tiene que tirar de lo que será luego una barquilla, pues está también autotensionado. Tiene tensión constante, está motorizado, pero con unos contrapesos para que también funcione a tensión constante y no se rompa. Y el nuestro lo traslada, todos esos dibujos, los traslada a una patente. ¿Y eso qué quiere decir? Hombre, pues que ha ido mucho más lejos que el florentino, porque ha sometido esos dibujos organizados con una memoria que acompaña descriptiva de los esquemas a una oficina de patentes, en este caso a la Oficina de Patentes Española. El otro no sometía ninguna de sus invenciones al juicio de nadie. El nuestro sí, a la Oficina de Patentes de España, y de Alemania, y del Reino Unido, y de Francia, y de Austria-Hungría, y de Italia, y de Estados Unidos, y de Suiza. Esto es un inventor. Concibes algo, lo plasmas en una memoria, haces los esquemas correspondientes y los sometes a que las oficinas de patentes de todo el mundo juzguen a ver si tu invención es original o no. Y todas le concedieron la patente. Todavía no ha podido dar el siguiente paso, que es construirlo. Porque, bueno, se está adelantando a su tiempo y va a tardar. Y como no lo consigue todavía, pasa a dedicarse a otro campo. Como ingeniero de caminos ha estudiado muchísima matemática.
y ha visto los problemas que tienen las personas normales para el cálculo. Y dice, el florentino se dedicó a estudiar engranajes, máquinas de distintos tipos, de madera, claro, porque el metal no era fácil manejarlo, pero también, pero no lleva nada. Dibujó mucho, hizo muchos diseños, pero no lleva nada. Yo, Leonardo el español, yo voy a llegar un poquito más lejos. Y voy a hablar con fabricantes de los componentes que también estoy dibujando y que también tengo en mi cabeza. Y voy a trasladar esas consideraciones en algo, pues más o menos, que pueda ser realizable. En principio, diríamos, pues como el florentino, con unas notas manuscritas, donde nos va a contar, por ejemplo, qué es una máquina algébrica. Cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno cuya ley está expresada en una fórmula algébrica puede teóricamente servir para obtener valores simultáneos de todas las variables contenidas en esta fórmula. Pero claro es que esta verdad teórica no tiene en general ningún valor práctico, porque no es fácil producir un fenómeno cuya ley sea la fórmula que interesa calcular, ni medir con exactitud suficiente sus elementos, ni hacer que estos varíen entre límites bastante amplios, ni. Dice, bueno, muy bien, no hemos entendido nada, a menos que nos lo explique con un poco más de calma, pero lo que sí me estás diciendo, Paco, es que este Leonardo es prácticamente como el otro, hace unas notas manuscritas incomprensibles y tendrá que venir alguien dentro de 100 años, o de 120, o de 500, a explicárnoslo. Pero ¿no os he dicho que el nuestro es un inventor de verdad? No como el otro. Leonardo traslada estas consideraciones manuscritas, Leonardo Torres Quevedo, a un tratado completo, a un libro de 150 páginas, lleno de diseños. Y cuando tiene una idea genial que quiere trasladar a un libro, es porque tiene la idea genial y construye las máquinas que demuestran esas consideraciones. Y eso es lo que va a hacer siempre. Va a concebir algo nuevo, unas máquinas nuevas, que necesitan una nueva ciencia que las fundamente. O va a concebir una nueva ciencia que él sabe que no puede presentar en público en forma de libro, de artículo, de patente, hasta que no tiene claro cómo va a construir la máquina correspondiente. Eso es un inventor. El nuestro sí es un inventor. Da Vinci en muchas cosas, pero no es un inventor, porque no hace lo que hace Torres Quevedo. Teoría y realización práctica de esas cosas que aparecen ahí. Y sobre todo, porque somete a las autoridades mundiales al juicio de los científicos de su época esas innovaciones que tiene en su cabeza. Y presenta esas máquinas que habéis visto acompañadas de artículos científicos a, por ejemplo, los plenos de la Academia de Ciencias de París. Y se publican en la revista de la Academia de Ciencias de París. Y claro que impresiona al mundo de lo que llamaríamos la mecanización de cálculo a finales del siglo XIX. En España, ¿qué van a hacer con él? No le van a dar una cátedra porque no quiere dar clase. Lo hacen académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Pero es de talla internacional y donde ha presentado sus trabajos no es aquí, que también lo ha hecho, es en París. ¿Y qué van a hacer en París? Pues traducir al francés sus tratados y pues convertirlo, claro, en la figura mundial en ese cambio de siglo de la mecanización del cálculo. Pero ese cambio de siglo no era ese el problema que tenía que resolver, el de la mecanización del cálculo. Ya está, ya lo ha resuelto Torres Quevedo. Teóricamente ahora necesita dinero para construir máquinas grandes, de verdad, y que puedan ser comercializadas. Lo que tiene que hacer el mundo en ese cambio de siglo es resolver el problema de la navegación aérea, el del vuelo, que Da Vinci se supone que había intentado, porque Da Vinci había comprobado que no éramos mamíferos voladores, sino éramos mamíferos terrestres. Pero se había equivocado porque no había motores en esa época, ni el concepto siquiera, y casi ninguna de las máquinas de Da Vinci podían funcionar porque no había motores en esa época. En la época de Torres Quevedo sí hay motores, pero no hay aeroplanos todavía, no hay aviones ni nada que se le parezca de momento. Lo que son globos a los que se le ha dado una forma fusiforme, ausada, y de dos sistemas llenos de un gas más ligero que el que nos rodea, que llamamos aire, pues llenos de hidrógeno, que tiene poder ascensional para que ese globo flote en el aire y motorizado pues vaya hacia donde queremos luchando contra el viento, la resistencia del viento. Y hay dos sistemas. Los franceses dicen yo quiero inflarlo y desinflarlo donde me dé la gana y que además admita impactos. Problema, que no va a mantener la forma, y si no mantiene la forma, pues no va a ser estable en vuelo, ¿no? Los alemanes, Zeppelin, Spaß y otros, dicen, no, vamos a meter dentro de la envuelta una estructura metálica que le dé estabilidad de forma, aunque claro, no lo voy a poder desinflar, y como se choque con algo, la estructura entera se va a reventar. Y Torres Quevedo dice, pero qué brutos son unos y qué flojitos son los otros. No podemos unir las ventajas de los dos y eliminar todas las desventajas, y eso es lo que va a hacer. ¿Y qué hemos dicho que va a hacer?
Pues presentar, en este caso, un tratado de ingeniería aeronáutica completo en forma de patente, con los diseños de un dirigible realizable. ¿Y qué va a hacer? Pues someterlo a juicio también de la Academia de Ciencias de París y de las autoridades británicas. La Academia de Ciencias de París emite un informe diciendo esto se tiene que ensayar cuanto antes, que le den fondos para construir este dirigible, que es la solución al problema del vuelo. Los americanos y los ingleses no lo tienen tan claro, y en Nature, el Aeronautical Journal, dicen, vamos a ver, se acaba de matar el barón Bradsky, hace un mes se mató Severo, aquí se mata a la gente porque es que eso es una bomba voladora, el hidrógeno pues es inflamable, el motor de combustión pegado a la envuelta, pues esto es una bomba volante, no se pueden probar, ni el de Torres Quevedo ni el de nadie, no se pueden probar dirigibles con personas. Y Torres Quevedo dice, gracias. Fenomenal. Claro que no vamos a probar mis dirigibles con personas, lo vamos a probar con el telequino. ¿Y esto del telequino qué es? Pues estaba claro que arriesgar las vidas humanas era, pues eso, un peligro para las vidas humanas. Y entonces Torres Quevedo atiende al consejo de Nature y dice, voy a presentar, y de nuevo lo va a someter al juicio de las oficinas de patentes en Francia, en España, en el Reino Unido y en Estados Unidos, del telequino. El primer mando a distancia de la historia. El concepto dron no es del siglo XX ni del siglo XXI, bueno, es del siglo XX, pero no de finales. Es de Torres Quevedo de diciembre de 1902. Y lo presenta en Francia y se lo aprueban a principios del 3. ¿Y Torres Quevedo qué hace? ¿Se queda simplemente con la patente? No. Tiene el modelo ya en la cabeza y en agosto lo presenta ante la Academia de Ciencias de París. Un modelo de demostración. Desde un emisor de ondas hertzianas manda en código Morse una serie de señales, una colección de señales que el receptor recibe, memoriza, almacena y cuando le damos al intro retoma de su memoria artificial y interpreta esa orden, lo que está implícito en esos códigos, que puede ser arrancar el motor o apagarlo, avanzar más deprisa o más despacio, a babor, a estribor o lo que sea. Y esa demostración sorprende al mundo. Os he puesto dos ejemplos, ni más ni menos que el Daily Messenger o el New York Herald. Es que toda la prensa mundial, alemana, suiza, francesa, italiana, rumana, estadounidense, canadiense, hasta la española, están presentes ante lo que ha hecho Torres Quevedo porque ha resuelto el problema del mando a distancia en 1903. Hasta nuestro gobierno se entera y va a conceder una subvención de 200.000 pesetas para que Torres Quevedo ponga en marcha un centro de ensayos de aeronáutica. ¿Dónde lo va a poner? En el frontón Betty High de Madrid, que está desde 1897 vacío, porque las apuestas había tongo, era una corrupción absoluta, los partidos estaban amañados y, aunque se construyó en 1894, para 1897 aquello había fracasado y estaba vacío. Y Torres Quevedo lo puede alquilar muy barato. Hoy sabéis que están rehabilitando el frontón Betty High y que creo que todavía no saben qué hacer con él. Pues yo os digo lo que tiene que hacer, dedicarlo a la memoria de Torres Quevedo. ¿Cómo vamos a ver? ¿Y qué va a construir en ese frontón Betty High? Pues ya lo estabais esperando. ¿Dónde está ese telequino, Paco? Pues ahí lo tenéis. En 1904 lo construye y a principios de 1905 lo ensaya. Primero lo va a poner en un coche eléctrico con baterías eléctricas. ¿Habéis oído? Un coche eléctrico con baterías eléctricas. Es decir, los únicos que pueden entrar prácticamente en Madrid o van a poder entrar en el futuro. 1904 lo construye y en 1905, febrero, lo ensaya. Lo va a ensayar delante del alcalde de Bilbao y lo va a ensayar delante de los profesores y los alumnos de los últimos cursos de la Escuela de Industriales, porque aunque él es ingeniero de caminos, está claro que un coche teledirigido, eso no es obra de ingenieros de caminos, es obra de ingenieros industriales, puestos a buscar competencias profesionales, ¿no? Y toda la prensa especializada de los ingenieros de caminos, pues nos lo cuenta y lo describe, porque ha resuelto el problema del mando a distancia con un coche eléctrico evolucionando en la pista del Betty High. Pero lo que quiere es teledirigir, pues dirigibles, aeronaves. Entonces, un tránsito entre la tierra y el aire es el mar. Y lo que va a hacer en la casa de campo, en el estanque de la casa de campo, en una lancha, y con ese bote, lo van a llamar el bote Vizcaya, porque lo va a probar en Bilbao, con la alcaldía, la diputación y demás, que tiene casi 20 metros de eslora, pues va a poner el telequino en la popa, como veis, del bote Vizcaya, y desde la terraza del Club Marítimo, que no existe porque ETA lo voló en los años 80, eso es una imagen que se conserva gracias a Torres Quevedo, pues el ayudante Torres Quevedo va dando las órdenes
para que a 2 millas de distancia que llegó ahí, pues evolucionase perfectamente siguiendo las instrucciones de Torres. Pero vosotros lo que queréis es ver qué teledirige un dirigible, y todavía no habéis visto dirigibles. Habéis visto que Leonardo da Vinci, el que no es un inventor, intentó no resolver el problema del vuelo poniéndole alas a su ayudante. Y luego hizo dibujitos, que alguien dice que es el origen del helicóptero. Eso no es un helicóptero ni es nada. Eso es una hélice, o como queráis verlo, bueno, llamadlo como os dé la gana. Pero eso no es un helicóptero. Pero Torres Quevedo sí lo va a resolver. Y no es un autogiro tampoco, porque para que gire tenemos que girarlo nosotros. El autogiro gira solo, por de ahí el nombre. El autogiro, cuando está el autogiro de la cierva, el que inventa la cierva, bueno, hay inciso, que es un inciso porque lo han mencionado, autogira por el efecto del propio movimiento relativo de la aeronave, que está propulsada no por esas hélices rotatorias, sino por una hélice usual, convencional, tractora, en el morro de esa especie de aeroplano que le hemos puesto el motor. Lo que quiere resolver de la cierva es que si se para el motor, no se mata. Es decir, si se para por avería o porque le da la gana, pues las propias hélices, por haber ido a una velocidad por el otro motor, se van a estar moviendo y lo van a mantener y van a ir frenando la caída. Por eso se llama autogira, porque giran solas sin estar motorizadas las alas rotatorias. Pero Torres Quevedo no está en ese mundo, está en el de los dirigibles. Y lo que ya tiene, que lo ha construido en ese frontón Betify, es un dirigible, que lo lleva al gasómetro de Madrid y con gas del alumbrado le va metiendo gas del alumbrado, que es más ligero también que es decir, que va a elevarse el dirigible, ese gas a presión, pero poco más que la presión de ambiente, no es mucho más. Y la estructura interior que tiene, que son solo triángulos de cuerdas, todos con los vértices puestos, asidos a unos largueros que van desde la proa hasta la popa, 3, por eso adoptará esa forma trilobulada que estáis viendo, se van tensando. Va a tener dentro esa viga de sección triangular hecha solo de cuerdas, que es flexible, pero que cuando se ha inflado y a un poquito de presión interior superior a la exterior, va a funcionar como si fuese una viga rígida, pero es elástica. Podemos desinflarlo y si se choca es una colchoneta, no pasa nada. ¿Y qué hace nuestro Leonardo? Pues en este caso es al revés. Primero tiene la demostración efectiva, que es mucho mejor la demostración efectiva de lo que construye en el Betify que la patente que había presentado en 1902, y en este caso presenta la patente después de tener construido ese dirigible. Y en el verano de 1906, ya acompañando las fotos que estáis viendo, presenta la segunda patente del dirigible entre la Oficina de Patentes de Madrid, y de París, y de Londres, porque al año siguiente tiene derecho, por la normativa, a presentar la misma patente en todos los países. Y es lo que quiere es construir su dirigible en España, en Francia y en el Reino Unido, que son los países alrededor. Y ese dirigible pues lo va a probar en Guadalajara. En 1907, con en ese momento solo el capitán Quindelán, Alfredo Quindelán, y luego en el año 1908 ya sí, el dirigible definitivo ha tenido que ampliar con nuevas lonas porque tenían problemas de porosidad las iniciales desde 1907, y en 1908 ya sí ha demostrado que ha resuelto el problema del vuelo. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los espías franceses que estaban allí para hacer fotos y de contarle a las autoridades francesas lo que se estaba haciendo, porque lo que se estaba haciendo en España era pionero a nivel mundial. De modo que al año siguiente, pues Torres Quevedo lleva su dirigible a Francia. La Casa Astra, con la que llevaba en contacto desde 1901, ve que este dirigible sí puede resolver el problema de la navegación aérea y le va a comprar la patente en febrero del año 10, una vez que el Ministerio de Fomento le ha dado permiso para venderla. Es decir, que como estáis viendo, esto es un inventor de verdad. Tiene patente y modelo que demuestra lo que está haciendo, y además la posibilidad de comercializar su invención, que es lo que quiere cualquier inventor, porque si se queda en nada en el proyecto, bueno. Pero habíamos dicho que Torres Quevedo era ingeniero industrial, de caminos y de telecomunicaciones, porque el telequino al fin y al cabo pues también estamos mandando ondas hercianas, pues efectivamente pues es obra también, pueden ser de los ingenieros de telecomunicaciones, ¿verdad? Y habíamos dejado el asunto en las pruebas que estaba haciendo en Bilbao en 1905 Leonardo Torres Quevedo con el bote Vizcaya. Pero las pruebas definitivas, oficiales, se hicieron en 1906 aprovechando la presencia del rey Alfonso XIII allí en septiembre del año 6, claro. Y claro, los objetos que tenemos son pues muy importantes. El material que tenemos pues, nos dice cómo quería poner ese telequino no en un barco, no en un coche, sino en los globos. Pero es que iba mucho más allá. En los manuscritos, o escritos a máquina, no a mano, de esos años, vemos que el concepto que tenía en su cabeza Torres Quevedo es mucho más que incluso el concepto de dron.
Lo que tiene en su cabeza Torres Quevedo en 1904-1905 es el de vehículo aéreo autónomo, es decir, ni siquiera teledirigido. Vamos a leerlo. Estos globos, que tienen el telequino y demás, sensibles a la presión barométrica, es decir, que tienen barómetros, a la orientación magnética, tienen brújulas, a las ondas hertzianas, lo mismo que a muchos otros aparatos análogos que pudieran idearse, son autómatas, que seguían obedeciendo a las impresiones recibidas, es decir, también incluso las que han memorizado, que tienen, permítaseme la frase, una vida de relación mucho más complicada que la de las máquinas industriales. No se limitan a ejecutar un trabajo mecánico, sustituyen el trabajo inteligente en operaciones que parecían reservadas a las personas. Y dice, pero voy a dejarlo porque por aquí tendría que ir muy lejos. Efectivamente, Torres Quevedo está adelantando un concepto del siglo XXI, el vehículo aéreo autónomo, ni siquiera el teledirigido, mucho más allá. Porque lo que está teledirigiendo es el primer barco eléctrico teledirigido de la historia, el Vizcaya. En esto también podemos considerar que Torres Quevedo es pionero, por supuesto. Teledirigió por primera vez un coche, pues teledirigió por primera vez un barco, el bote Vizcaya, con baterías eléctricas, motor eléctrico, servomotores, etc. Que lo podéis ver ahí, en la popa está Leonardo, pues explicándole a Alfonso XIII los funcionamientos. Quien mandó no fue el técnico obedeció las órdenes, y no obedeció las órdenes de Alfonso XIII ni de Torres Quevedo, sino de la reina Victoria, que es así que mandaba, y es la que decía lo que tenía que hacer el barco, y allí todos firmes. Y estáis diciendo, hombre Paco, nos estás convenciendo, pero ¿y el mundo qué dice de lo que tú estás diciendo, no? Porque claro, todas estas cosas, hombre, lo dices convencido, pero Andrés está diciendo, yo quiero leerlo, pero dicho por alguien internacional. ¿Os parece suficiente autoridad el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, la máxima autoridad mundial en todas estas cuestiones de ingeniería electrónica y computación? Pues lo leí conmigo. En 1902 y 1903 Torres Quevedo solicitó varias patentes para el sistema llamado telequino. Con el telequino, Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? No, lo decís todos cuando os habláis aquí, porque hay que presumir de nuestro inventor de verdad, inventor del mando a distancia. Claro, pero os habéis quedado con que a ver Paco nos ha engañado, que nos dice que Torres Quevedo patente y luego construye, y estamos ya por 1906, 1907, y se supone que su primer invento de 1887, el transbordador, no lo hemos visto. Y ahí Andrés está mosqueándose, dice que lo quiere ver. Claro, yo también, pero es que hay que esperar un poquito, porque si Da Vinci nos llenó de dibujos, de poleas, de contrapesos y demás sus páginas, Torres Quevedo nos había llenado patentes. Y tuvo que esperar precisamente al enorme éxito de su telequino, porque con el rey, como os podéis imaginar, no estaba solo la reina, estaba toda la corte, todos los empresarios, todos los banqueros, y claro, había mucha gente diciendo, oye, podemos invertir quizá en la obra de Torres Quevedo, lo mismo hasta podemos comercializar sus invenciones. Y se va a crear una sociedad privada, Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería, con un objeto social, lo podéis leer, desarrollar los inventos que Torres Quevedo nos presente. ¿Y cuál va a ser el primero que van a desarrollar? Pues la asignatura pendiente que tenía Torres Quevedo. Ahora ya sí, va a hacer los diseños no en abstracto, sino para una localización concreta en el Monte Uría de San Sebastián del primer teleférico para personas del mundo. Y eso, ahí veis el esquema de los cables soporte o el esquema conjunto ya con las estaciones de entrada y de salida y los conjuntos de su contrapesos, los pozos para los contrapesos en la estación superior. Y el 30 de septiembre de 1907, por primera vez, se pone en marcha una línea de funicular, de transporte aéreo por cable de teleféricos en el mundo. El primer teleférico para personas del mundo es el transbordador del Monte Uría de Torres Quevedo. Y diréis, ya, te estás pasando otra vez, porque hemos visto fotos en blanco y negro, grabados y demás, de cosas parecidas anteriormente. Sí, pero no eran un teleférico para personas del mundo. Pero no porque lo diga yo, sino porque cuando cogemos la enciclopedia del transporte por cable en 2 volúmenes, que escribe, como veis ahí, Dietz Small, austríaco, y en Austria y Suiza es donde están por metro cuadrado el mayor número de instalaciones por cable, y nos habla de transporte por cable para personas, de teleférico para personas. ¿A quién estáis viendo en foto? A don Leonardo. Y cuando leemos en alemán, bueno, yo tampoco entiendo, ahora lo traducimos, ¿qué pasa en el transporte por cable? 1907, el primer transporte por cable. En San Sebastián, el 30 de septiembre de 1907, el primer modelo de transporte por cable. Si lo ponemos en castellano, dice, hay cierta controversia sobre el nacimiento de los teleféricos modernos.
pero debemos establecer la hora cero, el instante creacional, el 30 de septiembre del año 7 y el lugar de nacimiento San Sebastián. El primer teleférico para transporte público. Bueno, ¿quién inventa el teleférico para personas? Pues si no habéis renovado el pasaporte pronto, en los últimos años, desde 2015, en las páginas de visados ya no hay animales. Hay medios de transporte inventados por españoles. Y la primera página de todas esas invenciones, ¿cuál es? El transbordador del Monte Uría de Torres Quevedo. Luego estará el submarino, estará el autogiro, sí, todo eso. Pero el primero, el transbordador del Monte Uría. Así que corriendo a renovar el pasaporte para viajar con Torres Quevedo. Bueno, pero nos habíamos quedado con que había vendido la patente a los franceses y pues tenía un autómata llamado Telequino, un autómata electromecánico, ¿verdad? Bueno, pues si recordamos a los problemas que tenía Leonardo da Vinci, entre otras cosas, pues tenía dislexia y también tenía discalculia. Cuando miramos sus trabajos matemáticos, pues vemos que se equivoca con sumas, que se equivoca con restas, que tiene enormes problemas, que cuando se pone a cuadrar lúnulas, que era un problema que ya los griegos habían resuelto, se convierte en un tratamiento obsesivo y teníamos 80 cuadraturas de lúnulas seguidas en la misma página manuscrita. Bueno, Torres Quevedo se había dedicado a mecanizar el cálculo. Y cuando en el año 10 tiene que viajar a Argentina para dar una conferencia en representación de la ciencia española, pues va a presentar, no un discurso sobre la lengua o sobre la raza, en fin, estas cosas típicas de los diplomáticos, sino va a llevar una novedad. Esas máquinas de tecnología mecánica que había diseñado, todavía no había construido la buena, a finales del siglo XIX, se ven complementadas con esta nueva tecnología que ha descubierto con el Telequino, que es un autómata electromecánico. Y lo que va a llevar a Argentina son los diseños de la primera computadora digital electromecánica de la historia. Lo va a publicar en una revista argentina y luego lo va a publicar en la revista de Obras Públicas aquí en Madrid. Y para que veáis un poquito en qué consiste, en esa obra, cuando les puse consideraciones generales sobre la automatización, manifesté haber llegado al convencimiento y lo que creo que se puede hacer es construir una computadora digital que hasta imprima los resultados. Vuelve de Francia, vuelve a Francia de Argentina y va a ver que ya se resuelve el problema de la navegación aérea de manera efectiva por parte de la casa, de la fábrica, de la empresa a la que ha vendido la patente. Va a construir el primer dirigible en 1911, un dirigible que va a revolucionar el panorama. Va a ser más rápido, más estable y se va a convertir en el primero de una serie tremenda de dirigibles extremadamente exitosos que va a servir al ejército francés. 23.000 metros cúbicos va a tener este, que va a llevar 26 personas entre las dos barquillas, con cañones, con bombas a bordo. Dos dirigibles de 14.000 metros cúbicos, otro de 16.000 metros cúbicos. Es decir, se ha convertido en el ingeniero aeronáutico de referencia en Francia. Los aeroplanos todavía no son efectivos, ya empiezan a serlo. Hasta la Primera Guerra Mundial no se consagrarán. Pero hemos dicho que también es ingeniero de todo, ¿verdad? Y no puede ser, visto desde el siglo XXI, que no sea ingeniero informático. Hemos hablado de autómatas y os estáis sospechando que sus autómatas no van a ser como los de Da Vinci. No van a ser elucubraciones, que si va a hablar de autómatas es porque tiene en su cabeza una nueva ciencia para esas nuevas máquinas, la automática. Y va a hacer ensayos como el florentino, notas manuscritas, ensayos sobre automática, una introducción, va a hacer reflexiones. Bueno, es necesario crear un campo de ciencia, un nuevo campo de doctrina que se llame automática. Se cree que para automatizar el trabajo de la inteligencia tienen que crearse máquinas inteligentes y eso es un error. Lo que hace falta es que sea inteligente el constructor de esas máquinas. Pero todo esto de momento, como estáis viendo, son ideas como las de Da Vinci, en manuscrito. Y Torres Quevedo hemos dicho que si tiene en su mente cosas, las va a concretar de verdad. Por ejemplo, construyendo la primera máquina que sí, de verdad, no hay ninguna duda, que piensa. Un ajedrecista. Una máquina con la que un humano puede jugar al ajedrez. Un final de partida de torre y rey contra rey y que la máquina gana siempre. Lo presenta en Madrid en 1913, pero no se enteran de lo que ha presentado. Espera un poquito. A enero del año 14 dice, a ver, ahora sí os vais a enterar, porque ya entiendo que estáis esperando de mí, de Leonardo Torres Quevedo, no del florentino, que si tengo una máquina, tengo también la ciencia, porque si esa máquina es nueva, no existe una ciencia para esa máquina nueva. Así que si yo tengo un autómata, que ahora os voy a explicar en qué consiste, será porque tengo una nueva ciencia, un nuevo campo teórico que fundamenta científicamente esa máquina. Y eso van a ser los ensayos sobre automática. Su definición, porque hay que definir una nueva ciencia que no existe, y extensión teórica de sus aplicaciones.
que va a ejemplificar luego con modelos, máquinas que multiplican, el telequino, etc. ¿Y cuál es el objeto de la automática? Pues los autómatas. ¿Y qué es un autómata para Torres Quevedo? Pues son máquinas que tienen que tener sentidos, termómetros, brújulas, para recibir información del exterior. Tienen que tener miembros para ellos mismos, pues decidir qué hacen. Tienen que tener energía, claro, para poder realizar cosas. Pero sobre todo, para Torres Quevedo está muy claro, los autómatas tienen que ser capaces de pensar, tienen que tener discernimiento, tienen que ser capaces de tomar decisiones ellos solos en función de las impresiones que reciben o de las que han recibido y han memorizado. Esos son sus ensayos. Y con este tratado ahora ya sí, si en Madrid no se han enterado, él lleva su libro y su ajedrecista a París. Y ahí no hay ninguna duda. Tratado teórico, toda una ciencia y demostración práctica. Desde el tablero desenganchamos el rey negro, que es el que maneja el humano, y lo insertamos en una casilla. Si le hemos hecho trampa a la máquina, se entera ella solita, porque se ha encendido en cuanto hemos desenganchado el rey, y está alerta. ¿Que le hemos hecho trampa? Nos avisa con una de las bombillas que veis ahí y un campano. A la tercera se desconecta. Vamos a jugar en serio. Vamos moviendo nuestro rey intentando escapar del jaque mate. En cuanto movemos, la máquina decide mover o la torre o el rey y nos va dando los jaques hasta que indefectiblemente nos da el jaque mate. En España no se había enterado nadie, pero en París sí que se enteraron. Y la portada de Le Matin, al ver lo que estaba presentando Torres Quevedo, es bien clara. Un autómata que sabe jugar al ajedrez. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. ¿Quién inventa la inteligencia artificial? ¿Quién es el pionero de la inteligencia artificial? Habrá otros décadas después, por supuesto, hay que recordar y honrar a Turing, pero el pionero fue nuestro Torres Quevedo. Y no digamos que es que el mundo no se enteró porque solo lo escribió en francés, porque la revista Scientific American en el año 15 también publicó un artículo con imágenes de su ajedrecista, de su telequino, etc. Y ese título que podéis leer, Torres y sus destacados dispositivos automáticos, sustituirá mediante máquinas a la mente humana. No hay ninguna duda, en 1914, en 1915, nuestro Torres Quevedo. Pero es ingeniero aeronáutico, lo hemos visto, y resuelve un problema grave que tenía la humanidad. Otros también lo hacen, por supuesto, y además no será la vía de los dirigibles los que resuelvan el problema del vuelo a lo largo del siglo XX, ¿no? Sino más bien los aviones. Pero va a resolver el problema tanto en el ámbito británico como en el ámbito francés con dirigibles. Dirigibles que se van a consagrar durante la Primera Guerra Mundial. Porque esto no lo podían hacer los aviones de la Primera Guerra Mundial. Desde esos barcos que estáis viendo no se podía ver a los submarinos alemanes acechando, ni el periscopio ni el torpedo aproximándose. Se hundían millones de toneladas de barcos de aprovisionamiento de las Islas Británicas por parte de los submarinos alemanes que actuaban impunemente en los Western Approaches, en el Canal de la Mancha, etc. Hasta que empezaron a operar los dirigibles de Torres Quevedo. A 80 km por hora y volando, que podían estar volando durante un día, día y medio, hasta 2 días, ningún submarino alemán se atrevió a atacar ni un solo convoy cuando estaba protegido por los dirigibles del sistema Torres Quevedo y otros complementarios que también funcionaban. ¿Y cuántos fueron esos? 30 de la serie Coaster, 18 de la serie North Sea de más de 10.000 metros cúbicos que podían volar 2, 3, hasta 4 días, 4 horas y varios minutos batieron el récord y estuvieron volando. Entre medias, y estos son solo los británicos, otros 10 de la serie Coastal que podían estar volando 2 días y medio, alternando tripulaciones. Desde el Reino Unido se venden a Francia. Desde el Reino Unido se venden a la Rusia imperial, zarista, antes de la Revolución. Se venden a Estados Unidos. En Francia le van a dar una fortuna a Torres Quevedo, porque los británicos no le darían un chelín, pero los franceses sí. Esto es un inventor y no Da Vinci. Tiene proyecto, tiene materialización, se comercializa y se forra. Se hace rico vendiendo sus invenciones. Ahí tenéis las cantidades enormes, miles de francos, bueno, miles de euros. Un catedrático de universidad en esta época cobraba unos 6.000 pesetas, unos 6.000 francos al año. Solo con esta serie, de ahora tengo una de 4, hay 10 sueldos de catedrático anuales. Solo con esos 4 dirigibles. Pues con la siguiente serie, que es bastante más grande, pues hay bastantes más sueldos de catedrático. Con la siguiente, y con la siguiente, y con la siguiente. Se va a ganar una fortuna, pero sobre todo se va a ganar el reconocimiento mundial.
Porque no hay libro que se dedique a estudiar las operaciones de los dirigibles durante la Primera Guerra Mundial que no tenga que dedicarse, sobre todo, a los dirigibles de Torres Quevedo. ¿En qué tareas? Lucha antisubmarina. No necesitaban hacer eso, es que no se atrevían a salir a la superficie los submarinos alemanes si sabían con el periscopio que había, o se sospechaban, dirigibles por el camino. Pero él era ingeniero de caminos, y con su tarea como ingeniero de caminos empezábamos, ¿verdad?, con ese transbordador que no consiguió construir hasta 1907. Pues el transbordador del Monte Ulía encontró un competidor en el Monte Igueldo, y no quisieron esos empresarios renovarlo. Decidieron dar el salto al otro lado del charco, al otro lado del Atlántico, y montar el primer teleférico para personas de toda Norteamérica en el río Niágara, en Canadá, 5 o 6 kilómetros aguas abajo. Y el 8 de agosto de 1916 se inauguró el transbordador español del Niágara, el Niagara Spanish Aerocraft, que hoy sigue funcionando después de 100 años sin haber tenido ni un solo accidente, y encima pintado con los colores de la bandera de España. Aunque no os guste, porque lo mismo no gustan los colores, pues os fastidiáis. Allí está pintado, con el rojo igual de la bandera de España, que está funcionando hoy como el primer día. Y allí podéis leer esa pequeña biografía que preparó mi padre, que yo traduje al inglés en el año 1991, y que mi padre le regaló a la Comisión de Parques del Niágara, para que cualquiera que se monte allí vea quién fue nuestro Leonardo Torres Quevedo. Sí, pero os habéis quedado con las ganas de algo. En 1910 os dije que fue a Argentina a presentar los diseños de la primera computadora digital, y estáis diciendo, a ver si en esto era davinciano y se quedó en proyecto nada más. Pues no. Aunque Da Vinci tenía esos problemas de cálculo y demás, el nuestro Leonardo tenía bien claro que tenía una asignatura pendiente, que tenía que construir ese computador electromecánico que había anunciado en 1910, pero que no había concretado. Y eso es lo que va a hacer, presentar una memoria y presentar la máquina en París en 1920. Aritmómetro electromecánico lo llamará. Ese será un capítulo nuevo que tendrá que presentar porque no estaba en sus ensayos sobre automática. Y aquí lo tenéis en color. Tenemos a la derecha el teclado para introducir las operaciones que queremos que la máquina compute. Ya estáis viendo que es el órgano de salida también, va a ser la impresora. ¿Qué tenemos a la izquierda? La CPU, la unidad de proceso, con la memoria artificial y demás. Desde el teclado mandamos las operaciones que queremos que compute la máquina. Las almacena. Cuando le damos al espaciador, que es el intro, retoma de su memoria artificial esas operaciones, las realiza y ella sola, la máquina, la manda los resultados a la impresora. ¿Es, pregunto, el primer ordenador de la historia? Pues vamos a dejar que sean, de nuevo, los extranjeros los que nos lo digan. Una gran exposición, 350 años de informática, en el Museo de las Ciencias y las Técnicas de París, 1990. De la máquina de Pascal al ordenador. Capítulo del ordenador. ¿Quién aparece en primer lugar? El aritmómetro electromecánico de Leonardo Torres Quevedo. Y si ponemos el cuadro donde aparecen todos los artilugios de mecanización o electromecanización o digitalización del cálculo, desde las piedrecitas, de los cálculi hasta el ordenador, ¿lo estáis viendo? No digáis mentiras, que no veis nada, que está muy pequeñito, vamos a ponerlo grande, ahora sí, ¿verdad? El ordenador, las piedrecitas, los fracasos de Babbage, ¿veis ahí? No los construyó, no construyó sus máquinas analíticas. Los ordenadores que se empiezan a construir ya así efectivos durante la Segunda Guerra Mundial. Y entre medias del fracaso de Babbage y las primeras computadoras de verdad, ¿qué tenemos? El aritmómetro electromecánico de Torres Quevedo. Lo había anunciado en 1910 y en 1920 lo había demostrado, pero eso sí, con un tratado teórico que lo explique. Bueno, el ajedrecista lo habéis creído, que yo lo que os he contado, pero era una cuestión de fe, porque ahí no estabais viendo ni las piezas ni nada. Y eso lo sabía Torres Quevedo. Y le encarga a su hijo Gonzalo, y lo termina más o menos en 1922, que haga un ajedrecista con el tablero plano, con unos electroimanes que muevan las piezas por encima y que encima hable. Esa es la misma idea, pero es mucho más gráfico. Y bueno, pues ha estado funcionando hasta 1978, que derrotó, al último al que derrotó fue a Su Alteza Real, el rey Juan Carlos, que veis la cara que se le quedó, claro. Pero es que ganaba siempre, daba lo mismo que fueses rey o que fueses plebeyo, es que siempre te iba a ganar, ¿no? Y en el año 2012, pues Google nos preguntó qué era eso del ajedrecista. Se lo explicamos y mirad si lo entendieron o no.
entendieron que el ajedrecista era ni más ni menos que el primer juego computacional, el primer juego de ordenador de la historia. Y en su blog oficial desde 2012 nos dice eso, que conmemorábamos en 2012 el centenario del primer computer game de la historia, el primer juego de ordenador. Bueno, esta idea se ha repetido muchas veces. Google ha financiado que podamos hacer hoy una visita virtual al Museo Torres Quevedo y pues ha publicado, por ejemplo, El País esa noticia que nos entrevistó, porque hoy esto ya tiene que ser conocido por casi todo el mundo. Bueno, hasta ahora hemos hablado de pasado, ¿verdad que sí? Aunque nos hemos ido al siglo XXI continuamente. Pero la obra de Torres Quevedo será, aparte de historia, será presente. ¿Habrá algo vigente? ¿Habrá estado vigente a lo largo del siglo XX? Bueno, la de Da Vinci ya sabemos que no, pero la de Torres Quevedo sí. Los dirigibles de Torres Quevedo, acabada la Primera Guerra Mundial, siguieron comercializándose. Se vendieron a Japón. La casa Zodiac siguió construyendo en los años 30. Sí, en los años 70. Hasta el año 78, ese catamarán doblemente trilobulado teledirigido, es decir, que reúne todo lo que Torres Quevedo había inventado, se vende al sistema meteorológico francés en los años 70. Teledirigido, trilobulado, sistema Torres Quevedo. Los que hacen los americanos, los que hacen los alemanes, todos son simplificaciones del sistema de Torres Quevedo. Esa viga de sección triangular se simplifica, pero es básicamente el sistema estándar. Cuando Torres Quevedo ensaya ese dirigible en Guadalajara, no podía sospechar que los franceses 100 años después iban a estar ensayando dirigibles parecidos a los suyos, sin conocer lo que Torres Quevedo había hecho, porque lo redescubrieron por su cuenta. Ese dirigible doblemente trilobulado inspiró a dos empresas norteamericanas, a una empresa norteamericana, Lockheed Martin, y una empresa británica, ATG, Hydrogen Vehicles, ha tenido distintos nombres. Un dirigible que se construyó para ser llevado a Vietnam, inspirado en los dirigibles, los mega dirigibles de Torres Quevedo. Bueno, luego fue a Inglaterra y allí está almacenado. No llegó a ir a Afganistán porque se lo trajo Obama, cuando se trajo las tropas. Ese dirigible operó, de Torres Quevedo, claro, en la Primera Guerra Mundial, y operó en Francia, operó en Túnez, en Argelia, en distintas bases que tenían los franceses. Este dirigible se estaba ensayando a las afueras de Kiev antes de que rusos y ucranianos en 2013-14 empezaran a pelearse. Ese dirigible se estaba ensayando, pues estaba operando al servicio de la Armada francesa. Pues ese dirigible que estaba en Ucrania ahora está, en 2019, a las afueras de Moscú, y la Sociedad Aeronáutica Rusa lo sigue ensayando. Y como a mí me parece que esto es así, yo le pregunto a la Sociedad Aeronáutica Rusa, a uno de los jefes, a Fedorov, le pregunto, querido amigo, yo estoy viendo que estáis operando, porque lo veo en internet, un dirigible que se parece mucho a lo que diseñó Torres Quevedo. ¿Me puedes confirmar que esto es así? Y me contesta, estimado amigo, colega, por favor, encuentra adjunto, me manda más fotos, claro, que por lo que las características de este dirigible, que ya no lo llamamos como lo llamábamos cuando estaba en Ucrania, ahora que está en Rusia lo llamamos pues el DZE-1, y efectivamente los principios de los diseños de Torres Quevedo los estamos utilizando ampliamente, como es evidente, en su construcción. Sí, este es nuestro Torres Quevedo, un Leonardo de verdad, un inventor de verdad, no como el Florentino. Y diré, bueno Paco, pero nos contarás algo, algún invento que se quedase como le pasó al Florentino, solamente en esquemas. Pues sí, vamos a verlo. Torres Quevedo también fue pionero, entre otras muchas cosas, de la arquitectura inflable. Entre las muchas invenciones que había en Leonardo da Vinci, hemos encontrado muchas máquinas que necesitaban motores que no tenían y otras muchas cosas que imposibilitaban que se llevasen a la práctica. Torres Quevedo descubre que sus dirigibles tienen un problema, que al entrar y salir de los hangares, pues se pueden chocar con una pieza de metal o una de madera, y se van a arañar y se van a desinflar. Los arreglamos, los inflamos, pero ya nos hemos quedado sin el dirigible durante un tiempo. Entonces nos regala los diseños de un hangar inflable. Y de esto solo tenemos manuscritos, como los de Da Vinci. Solo tenemos notas manuscritos de cómo sería un cobertizo para globo, de tela y aire a presión. Sí, los diseños. Efectivamente, Torres Quevedo no construirá hangares en su tiempo, pero no me hizo falta. Si es que ya los construían los demás. Se inspirasen en lo que Torres Quevedo había dejado como nota manuscrita o lo redescubriesen ellos, es verdad que no lo patentó Torres Quevedo, no puede reclamar la prioridad, pero hoy en todos los stands feriales tenemos en numerosísimas ocasiones hangares inflables y eso también lo dejó Torres Quevedo, al menos como notas manuscritas. Y tenemos que terminar, porque yo sé que no os queréis ir a cenar, que queréis que yo siga hablando, pero no puede ser porque en casa seguro que os están esperando, ¿no? Así que tenemos que ir terminando. Sí,
Da Vinci y Torres Quevedo fueron dos genios, y dos genios universales. El problema que tuvo Da Vinci es que no lo fue en su época, fue redescubierto bastantes años después. Y el problema de nuestro Torres Quevedo es que todos conocíais seguro que Da Vinci fue un genio, y probablemente sea ahora cuando estéis descubriendo que el nuestro también fue un genio. Y no será porque mi padre nos lleva 40 años dando conferencias, organizando exposiciones, para ver si el resto del mundo, los españoles primero, se enteran de que Leonardo Torres Quevedo también fue un genio. Yo empecé a colaborar con él en el año 86, sobre todo luego en el año 91, en el 92, desde 2007. Bueno, pues ya tenemos otros medios y ya sin él por medio pues estamos colaborando con otras personas y tenemos una página web para que se conozca toda esta obra de Torres Quevedo. Y ahí tenéis libros, artículos, fotografías, esquemas, patentes, para que se lo deis a conocer a todo el mundo. Si queréis acompañarnos en las actividades que vamos haciendo, pues en nuestro Facebook, Leonardo Torres Quevedo, leonardo.torres.quevedo, pues vamos subiendo pues prácticamente todos los días por las actividades que vamos a tener mañana, pasado, la semana que viene, etc. Sí, Torres Quevedo necesitaba ser conocido y en el año 16 se tenía que conmemorar o se podía conmemorar el centenario de la apertura, de la inauguración del Tratado Español del Niágara. Y desde la Embajada de España en Londres, porque yo estaba de sabático en Londres ese año, pues di esa conferencia. ¿Qué inventan ellos? Leonardo Torres Quevedo, el más prodigioso inventor de su tiempo, porque desde Inglaterra no podíamos estar diciendo ni un solo segundo más lo que se supone que dijo Unamuno de que inventen ellos. Sí, teníamos a Torres Quevedo. Y desde allí pues convocamos el año Torres Quevedo para el 2016. Bueno, di un montón de conferencias, me salí en la tele, me entrevistaron en 2 millones de sitios y desde entonces pues hemos hecho una tarea especial, también aquí, ¿verdad?, en el centro asturiano, difundiendo la obra de Torres Quevedo. Porque es inaceptable que tuviera que ser un francés el que en 1930, y no un español, se preguntase: ¿acaso no deberíamos considerar a Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Bueno, eso se preguntaba Da Vinci, sobre Da Vinci se han preguntado al siglo XIX y a principios del XX, pero lo hemos reconocido todos. ¿Qué hacemos nosotros españoles con nuestro Leonardo Torres Quevedo? ¿Le damos la razón a Maurice Docán cuando se hacía esa pregunta? ¿Decimos que Torres Quevedo fue el más prodigioso inventor de su tiempo? Bueno, pues la pregunta os la hago yo, porque ya la hizo Maurice Docán, pero la respuesta está en vuestras manos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paco, por esta apasionante conferencia, este repaso de los dos genios, los dos Leonardos. Y realmente pues estáis haciendo una labor extraordinaria de redescubrimiento de esta figura y la estáis llevando pues a la escuela también. Yo creo que debe figurar en los libros de texto, en las facultades, en todos los lugares y bueno, nos ha encantado pues todo este repaso, ¿no? Yo me he quedado impresionado porque tienes 229 diapositivas, 229. Los demás no lo veían, pero yo sabía por dónde iba. Bueno, algo impresionante. No sé si alguien quiere preguntar algo muy rápidamente. Yo he oído decir que como murió en la guerra en el 86, su laboratorio fue interceptado y dedicado a otra cosa, por cuestiones de guerra. Sí, Torres Quevedo muere en el año 36, el 18 de diciembre de 1936. La guerra aceleraría su fallecimiento unos meses, pero ya estaba muy mal desde antes de que se desencadenara la guerra, y muere en la calle Gener, en Chamberí. Él vivía en Vallamedios, pero su hijo se lo lleva a Gener porque caen menos bombas. Su laboratorio, como todos los centros universitarios, todos los centros de investigación, todas las industrias, pues efectivamente quedan en el lado republicano y son utilizados pues en el lado republicano, como todo lo que quedó en el lado nacional, pues era utilizado por el lado nacional. Y su laboratorio, como el Instituto Nacional de Física y Química, como todos los centros de la Junta para Ampliación de Estudios, pues quedan en manos de la nueva realidad y quedan en manos del que en ese momento es el gobierno legítimo, se supone. Y ese laboratorio pues sigue en manos del hijo de Leonardo, de Gonzalo, que lo sigue dirigiendo y le encargan pues que haga algunas tareas, pero no se implica directamente en la guerra, como el Instituto Nacional de Física y Química tampoco. Porque una de las cosas que mantuvo la Junta para Ampliación de Estudios y la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reforma durante la guerra
fue actividad, se supone que incluso científica, sin aplicación bélica en general, de los propios investigadores, Enrique Moles, otros muchos científicos en el Instituto Nacional de Física y Química, o Gonzalo y sus colaboradores en el laboratorio de Torres Quevedo, laboratorio de mecánica industrial, pues no tuvieron que implicarse demasiado en esa guerra. Tuvieron esa enorme suerte. Nos has comentado que, bueno, que nuestro Leonardo presentó prácticamente todos sus inventos, tuvo un reconocimiento a nivel, digamos, de toda la ciencia que en aquel momento teníamos, oficinas de patente, universidades, otros científicos, y que el florentino, pues realmente creía inventar, iba escribiendo, iba haciendo cosas, pero no lo comunicaba, no lo daba a conocer. ¿No puede ser que realmente el florentino no gozaba de toda esa institución científica, cultural en aquella época en la que estaban más preocupados de repartir tortazos a diestro y siniestro, de guerras y de cosas de esas, que de la cultura? O sea, ¿puede que ese supuesto TDAH no viniera derivado porque realmente nadie le reconocía esa labor? Pienso. Bueno, yo no había estudiado a Da Vinci, bueno, empiezo la frase, todos teníamos una cierta idea sobre Leonardo da Vinci, hemos visto exposiciones y demás, pero ponerse a estudiar a Leonardo da Vinci es muy complicado, porque como habéis visto, bueno, yo os he dado una guía de estudio para que ya podáis enfrentaros a esa figura de otra manera, mejor, yo no tuve esa guía, me la he tenido que construir yo solo, y el que me animó a hacer esto fue Christian Galvez, que ya sabéis que es un enamorado de Leonardo da Vinci, y que iba a dar un curso, dirigía un curso en los cursos de verano del Escorial. Y me contactaron porque no se atrevía nadie a hablar de Leonardo da Vinci y la ciencia en esos cursos de verano en compañía de Christian Galvez, porque como no es académico, pues de alguna manera había tenido líos de competencias profesionales y demás. Tiene Christian 2 o 3 másteres de comisariado de exposiciones, tiene novelas sobre da Vinci, ha estudiado un montón de cosas, pero nadie se atrevía. Yo dije que sí, por supuesto, que de cabeza. Y entonces fue cuando me estudié un poco todas estas cuestiones. Y comprobé que Da Vinci era un fracasado. Da Vinci, eso se lo podéis oír a Christian en los vídeos que tiene también por ahí, fracasa en todas partes, no triunfa en ningún sitio. La consideración de genio se la hemos dado después. Cuando Vasari escribe ese tratado sobre los grandes pintores, bueno, claro, allí esto todo el mundo muy bueno, claro, solo faltaba, pero en Milán fracasa y se tiene que ir, perdón, en Florencia fracasa y se va a Milán. En Milán fracasa y se va a Venecia. En Venecia fracasa, se va a Roma. Fracasa absolutamente y siempre, porque no entrega los cuadros a tiempo, porque las ideas que tiene son absurdas, hacen una gran tarta para un gran festín y se lo comen las ratas. Bueno, es un desastre. Sí, las obras que hace de arte, cuando habéis visto la última cena en Florencia, bueno, si habéis leído, porque lo habéis leído antes de entrar, aparte que habéis pasado meses para conseguir las entradas y demás, pues os dirá que ese cuadro estaba ya estropeado en vida de Da Vinci, porque se pone a investigar con técnicas pictóricas y no las comprueba. Y entonces los pigmentos que utiliza se van, y así se le fueron varias de las obras. No le contratan, tarda muchísimo en terminar, probablemente por el problema de TDAH, no termina, no concreta las cosas, y los clientes dicen a la porra, contrato a otro. En su época los genios de la pintura son Rafael y Miguel Ángel, no es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es un genio del siglo XX. No en el siglo XV ni en el siglo XVI. Lo acoge en los momentos finales a un fracasado, a un deprimido Da Vinci, Francisco I, y se lo lleva a Francia, a Amboise, y le dice: tú haz lo que tú quieras, pinta, no pintes, dibuja, lo que tú quieras. Pero ha fracasado en todas partes, ha fracasado con los Sforza, fracasado con los, antes con los Medici, fracasa también, aunque nos lo quieran contar las cosas, con los Borja, con los Borgia. Es un fracasado por 1000 cosas, porque está dedicado a 1000 cosas y no concreta ninguna. Y el que tiene que pagar lo que quiere es que tú te dediques a lo que él quiere, no que te dediques a diseccionar cadáveres, o lo que sea, ¿no? Entonces, es un personaje fascinante. Nuestro Torres Quevedo, sin embargo, concreta las cosas, las termina. En muchas se adelanta mucho a su tiempo. Luego los españoles somos especiales para no reconocer la tarea de nuestros predecesores. Pues es un problema de psicopatología hispánica, pero sí tenemos que reconocer que el nuestro es muy especial. Y claro, con esto que estáis viendo, pues yo creo que tenemos que entre todos, pues eso, llevar a los libros de texto y que se convierta en algo cultural. Claro, si eso sucede, yo dejaría de dar una conferencia sobre Torres Quevedo cada semana y me aburriría mucho más, claro, si no cambio de tema y ya está, ¿no? Hay una placa en la calle Leganitos, una placa de a Torres Quevedo. A Torres Quevedo, no. ¿Lo sabía? No, sé que hay una en la Casa Natal en Válgame Dios. En la calle Leganitos, una calle que está por ahí, por el centro, hay una placa de Torres Quevedo. Ah, que porque lo buscaré. Muchas gracias. ¿Verdad?
Pues muchas gracias, Paco. Aquí hay para dar un curso entero sobre estos genios y otros muchos temas que tienes también ahí ya siempre bien preparados, ¿sí? De manera que aquí tienes tu casa. Muchas gracias por instruirnos y ánimo a seguir con esta labor tan importante. En ello estamos, no te preocupes que en ello estamos. Pues muchas gracias a todos. A vosotros.